Soy Bravo y esto es Franco y Bravo. El bravo soy yo. El bravo soy yo. El bravo soy yo. Soy Oscar Eduardo Bravo, les doy la más cordial bienvenida a Franco y Bravo. El Perú está de luto. Se han dado 3 días de luto nacional en este duelo por la muerte, de la desaparición del expresidente Alberto Fujimori. El despliegue de ATD+ en el velatorio de Alberto Fujimori y al interior hemos visto diversas personalidades que han dado las condolencias a los hijos del exmandatario y afuera las expectativas es impresionante. Hasta el momento se calcula que han pasado 10.000 personas ante el féretro del expresidente Alberto Fujimori que han llegado para despedirse del exmandatario. Estamos teniendo imágenes del velatorio en estos momentos en vivo y en directo. Estamos conectados con el distrito de San Borja, en la sede del Museo de la Nación. Ahí podemos apreciar que hay diversos simpatizantes. Hablan de un inusitado movimiento en los terrapuertos y en los aeropuertos. Gente del interior del país está llegando a rendirle un homenaje y una despedida al ex primer mandatario Alberto Fujimori. Diversas delegaciones de costa, sierra y selva se dan cita en la capital de la República. La noticia ha dado la vuelta a todo el planeta Tierra. Diversos medios de comunicación informan de la biografía y de la personalidad del ex mandatario peruano. El gobierno de Alberto Fujimori ha sido uno de los gobiernos más visibles de Perú. Unas reformas políticas, sociales y económicas que dieron en llamar el milagro peruano. El milagro peruano que en un milagro económico cambió la estructura sociopolítica y económica de nuestra nación. El milagro económico peruano se habla como el milagro alemán, el milagro japonés, pero el milagro peruano no es otra cosa que los mismos peruanos. Somos nosotros los que hemos hecho el milagro del cambio. Alberto Fujimori ha sido considerado uno de los dignatarios más controvertidos de nuestra nación. Cuando él llega al poder en una forma sorpresiva, ganando al novelista Mario Vargas Llosa, el Perú estaba en una crisis profunda, una hiperinflación, un desastre económico, más de 64.000 muertos entre muertos y desaparecidos producto de la guerra contra el terrorismo, contra Sendero Luminoso y el MRTA. Con mucha decisión, Alberto Fujimori pudo ganarle y capturar a Abimael Guzmán. Lo que no pudo es derrotar totalmente a Sendero Luminoso, cuyos rezagos lamentablemente continúan en la zona del Brae. La importancia de este mandatario, que fue el presidente peruano que más veces viajó por todo el planeta, ha significado un quiebre en lo que significa el próximo proceso electoral. Alberto Fujimori se sentía seguro de poder ganar en primera vuelta en las próximas elecciones, pero así es el destino. Él estaba totalmente seguro de poder afrontar este próximo proceso electoral y creía él que podía ganar hasta en primera vuelta. Ahí estamos viendo periodistas, políticos, ahí está Lourdes Flores. Desde la mañana están llegando diversas personalidades. Está Rospigliosi conversando en estos momentos, el congresista Rospigliosi está conversando con Lourdes Flores. La presidenta Dina Boluarte ha estado ante el féretro del ex primer mandatario. También ha estado el jefe del gabinete ministerial. Han estado las principales autoridades, las autoridades del Congreso de la República, del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación. Y ahí vemos a gente de diversas tendencias políticas y también a quienes siguen este proceso político que llevó adelante en nuestro país el ex mandatario. Alberto Fujimori, que fue un académico, fue rector de la Universidad Agraria de La Molina, presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, empieza en el mundo de las comunicaciones a través del canal del Estado con el programa Concertando del Canal 7, del canal estatal. Es de ahí donde se hace una figura conocida y luego inscribe su candidatura en Cambio 90 y postula no solamente a presidente de la República, sino también a senador con el número 1. Sorpresivamente llega a una segunda vuelta electoral y le gana al célebre novelista Mario Vargas Llosa. Y estamos en estos momentos recibiendo esta información. Hay muchísimos periodistas que han llegado de diversos medios. La noticia en estos momentos es Perú.
La noticia es la desaparición de Alberto Fujimori y nosotros estamos con toda la cobertura. Justamente se le dio una amnistía a Alberto Fujimori y esto fue a través del decreto que firmase Pedro Pablo Kuczynski, lo que ocasionó una crisis política y terminó con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Pero tiempo después es el Tribunal Constitucional el que ratifica y permite la liberación de Alberto Fujimori. La doctora Luz Pacheco es presidente del Tribunal Constitucional. Ella se encuentra aquí, está aquí en San Isidro, en los estudios de ATV, está en nuestro programa Franco y Bravo y con ella conversamos en unos minutos. Esto es Franco y Bravo. Usted está en Franco y Bravo, es el programa de ATV+. Soy Oscar Eduardo Bravo y le doy la más cordial bienvenida a la doctora Luz Pacheco. Encantado de saludarla. Un placer, doctora. Gracias. Muchas gracias por venir. El Perú está de duelo. Efectivamente. Estamos de luto. Sí, Uno de nuestros más importantes dignatarios ha fallecido y ha fallecido en libertad, justamente gracias a una decisión del Tribunal Constitucional. ¿Usted votó a favor De ejecutar la sentencia, que ya era cosa juzgada, que había decidido el colegiado anterior? Se nos criticó mucho y se ponía en duda. Hace 2 días, una persona, un periodista me decía, ¿pero qué hace el señor Fujimori candidateando? Cuando se suponía que ya no iba a hacer nada más. Le dije, sí, a mí me ha desconcertado, pero a la vez yo le decía, hay que ver qué dice la naturaleza, porque una cosa es lo que el señor quiera hacer y otra es lo que pueda hacer, ¿no? Además, les decía, el Jurado Nacional de Elecciones, el que decida si puede o no ser candidato, pero me parece que no nos equivocamos ya, ni siquiera en el aspecto humano, porque jurídicamente nunca he tenido duda, pero este final doloroso... ¿De qué no tenía dudas? De que hemos actuado jurídicamente como correspondía, porque era una cosa juzgada y digo yo, ¿qué pasaría si cada vez que eligen a nuevos miembros del Tribunal Constitucional ellos revisan las sentencias anteriores para ver si están de acuerdo o no? Nunca acabarían los juicios, no habría seguridad jurídica. Entonces es una sentencia del tribunal, cuando ya llega a su punto final, o sea, cuando ya es cosa juzgada, lo único que queda es ejecutar. Claro, costaba, por decir así, tomar la determinación porque sabíamos el ruido político que se iba a organizar y que la gente decía que éramos fujimoristas, ¿no? Claro. Simplemente... Pero asumieron el costo valientemente ustedes, porque fue un costo político, social, muy fuerte, ¿no es cierto? Sí, pero yo creo que lo mejor es tener la conciencia tranquila para dormir tranquilamente. Y yo estoy segurísima de que en el momento que tomé la decisión es que eso era lo correcto. Y hasta el momento sigo pensando y... Como comentábamos, ¿no? La historia nos dará la razón que esa fue lo que correspondía, porque el señor ha muerto muy pocos meses después de haberlo liberado. ¿Cuántos eran los votos y cómo fue la votación? La votación fue 4 magistrados, dijimos que había que ejecutar la sentencia, que fueron el presidente en ese momento, el doctor Francisco Morales, el doctor Gustavo Gutiérrez, Helder Domínguez y yo. Y 2 consideraron que no, que había que revisar la sentencia, que había que en todo caso hacer un nuevo proceso para ver si le daban el indulto, eran el doctor Ochoa y el doctor Monteagudo. Entonces decidimos, como correspondía, remitir al juez donde se inició el proceso de habeas corpus que ejecutara la sentencia, pero el juez argumentó que él no quería hacerlo porque la Corte Interamericana había dicho que no se debía ejecutar y nos revisó el expediente. Entonces, bueno, ¿qué correspondía? Y además la ley nos faculta ejecutar directamente la orden. Y así fue como 3 dijimos directamente, señor del INPE, tiene usted que liberarlo, y 1, que fue el doctor Helder Domínguez, dijo, no, hay que volver al expediente donde el juez de primera instancia, porque a él le corresponde ejecutar y no al tribunal. Que también es cierto, o sea, le correspondía, pero también yo creo que hay que respetar las conciencias de los jueces, ¿no? Claro, y
¿Es la primera vez? ¿Se ha sentado jurisprudencia con esto o ya había antecedentes? No, es la primera vez que ocurre, en el sentido que haya habido un indulto que fue revocado por la Corte Suprema y que todo el proceso que conocemos, pero que una sentencia que es cosa juzgada se ejecute, no, eso es lo habitual. Es la primera vez. Hubiera sido más bien hubiera sido una cosa excepcional y que no es admisible que no ejecutáramos una sentencia que ya era cosa juzgada, insisto. De acuerdo. Es el Tribunal Constitucional la última instancia y esto es irreversible. Cuando dijeron que podían acudir a la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿ya era por gusto? No, lo que pasa es que en ese momento más bien ya la Corte se había pronunciado por la no ejecución. Iba mandando, creo que cada semana, en cuanto se enteró de nuestra decisión, resoluciones, comunicados, que no se ejecutara, que íbamos a vulnerar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué cosa es el derecho de acceso a la justicia? Eso significa que cualquier ciudadano puede acudir a un juicio que sea con un juez imparcial, que sea un procedimiento fácilmente realizable, por decir así, y en este caso al señor Fujimori lo habían juzgado, lo habían condenado y estaba en la cárcel por unos delitos que había cometido. Entonces, el indulto, ¿qué significaba? Señor, usted en vez de terminar sus días en la cárcel, lo va a terminar en su casa. No significa otra cosa. Entonces, si dar un indulto significara vulnerar el derecho de acceso a la justicia, no habría indultos. O sea, yo en mi vida jamás he escuchado ese argumento para que no indulten a alguien, porque han indultado a miles de personas. Claro. Entonces, era muy extraño, para mí no tiene un fundamento jurídico suficiente el planteamiento de la Corte. Además, el indulto no era un proceso seguido ante la Corte. Entonces, por una sentencia distinta, intervenía en una libertad que se concedía a un ciudadano. Y la Convención Americana de Derechos Humanos establece que cuando los jueces no pueden interpretar restrictivamente lo que dice la Convención. Y si el derecho nacional protege mejor los derechos y libertades, el juez está obligado a seguir el ordenamiento nacional. Aquí se había dado un indulto, eso es una libertad para una persona. El derecho nacional era más protector que la interpretación que hacía la Corte, no que la Convención, sino la interpretación que estaba haciendo la Corte en esos comunicados, en esas resoluciones. Entonces, al menos para mí y para los demás que decidimos, era clarísimo que nuestro deber era darle lo que no nosotros, sino el colegiado anterior había decidido darle, que era convalidar el indulto y que el señor saliera en libertad. Señora Presidenta, han ido hasta contra las críticas de diversos sectores políticos, los han atacado, ¿qué no han dicho? Pero era todo a derecho. Exactamente, ¿no? O sea, yo no he decidido por ninguna afinidad política, sino porque creo que eso, tenemos que ser personas de derecho y personas de conciencia recta. Bien, sin lugar a dudas el tema de Fujimori es el tema del momento, pero sin embargo el Tribunal Constitucional, por ser el ente superior, digamos, en el tema de justicia, siempre llama a poder saber un poco más del trabajo que ustedes desarrollan. Ya no es raro que una mujer esté al frente del tribunal, ¿no? No es la primera vez, ¿no? La primera vez. Sí, anteriormente ha sido la doctora Marianela Ledesma, el colegiado anterior. Sí, ¿Y qué tal el trabajo? ¿Estar intenso con tanto varón? Bueno, ¿Eso así? No. en mi vida profesional he estado siempre rodeada de más hombres que de mujeres, la verdad. Claro. Pero la experiencia que tengo y siempre ha sido que nunca, o sea, no me he sentido discriminada más que en los comienzos de mi vida profesional, muy a los comienzos, en el sentido de que me pagaban menos que a un hombre, aunque teníamos una gerencia los dos, pero me dijeron, bueno, es que tú eres mujer, pues Luz, ¿no? ¿Qué tal raza? Exactamente. ¿Qué tal raza? Qué Tal indignante. cual, o sea, tal cual. hay frases que verdaderamente Sí, chocan, ¿no? se Indignan, quedaron ¿no? aquí. Se quedan así grabadas, Sí, ¿no? pero después nunca, ni en la Universidad de Piura, o sea, donde he trabajado, jamás he sentido ese tipo de, yo creo que es una mente superada. Alguien que diga eso hoy en día no se le admite, ¿no? Por supuesto. Y más bien en el tribunal yo creo que el ambiente es de cordialidad, que es lo que hemos tratado siempre de hacer, y que las diferencias, desde el primer momento dijimos, ¿no? Que una diferencia no se convierte en un abismo. Y para eso tiene que haber la sinceridad de decir con educación lo que a uno no le parece. Claro. ¿De qué universidad es usted? La Universidad Católica. Ah, de la Católica. Sí, de la Católica del Perú, pero he enseñado muchos años en la Universidad de Piura, ¿no? En la del Opus Dei. Sí, bueno, no es el Opus Dei porque es Bueno, una tiene una asociación civil, influencia.
pero sí tiene un convenio con el Opus Dei para que atienda sacerdotalmente a las personas, la formación teológica, espiritual, pero económicamente no tiene nada que ver el Opus Dei, ni tampoco dirige nada. Claro, pero siempre se vincula, ¿no? Sí. Siempre dicen, la Universidad Privada del Opus Dei, ahí estuvo Porky, sí. ¿No? Entonces, siempre se habla de ello. Doctora, ¿difícil llevar adelante la conducción del Tribunal Constitucional? ¿Hay mucha carga? No, sí, mucha carga tenemos y más bien es una de las metas de este tiempo que tenga yo en la presidencia, de poder disminuir la carga procesal, valiéndonos más de los recursos informáticos para tener un mejor seguimiento de lo que entra al tribunal. 6.000 expedientes, entonces de repente descubro un expediente que lleva mucho tiempo, entonces digo, ¿por qué no me enteraba antes que eso estaba aquí para sacarlo, ¿no? Claro. O sea, tenemos una audiencia la próxima semana, me preguntaban en otra entrevista si allí salían estas papas calientes que llaman, ¿no? No, hemos puesto, sobre todo, derecho de tutela, habeas corpus, son la mayoría, o sea, gente que está reclamando la libertad porque considera pues, que está allí y se ha vulnerado su derecho al libre proceso o lo que fuera, ¿no? Qué bien que habla del habeas corpus, es lo que más abunda y muchos hablan habeas corpus, palabra latina, ¿qué significa y para qué sirve? ¿Qué es un habeas corpus? Ay, sí, que bien que me lo pregunte porque la mayor parte de las acciones o demandas de habeas corpus, que es tener el cuerpo libre, podríamos decir, es para todos aquellos derechos relacionados con la libertad de las personas. O sea, por ejemplo, si alguien no puede entrar a su casa porque alguien le ha puesto un muro delante, entonces entabla una acción de habeas corpus para que le permitan el libre tránsito. O hay una servidumbre, se llama de paso, porque alguien que vive aquí en el fondo, para poder llegar a la carretera, tiene que cruzar una propiedad ajena. Entonces, normalmente en esos casos hay una servidumbre de paso. De repente se le interrumpe, ya no puedo salir, puedo hacer un habeas corpus. ¿En qué otros casos? Cuando una persona está, por ejemplo, en la cárcel o la han condenado, pero nosotros no somos una cuarta instancia. Nosotros no podemos decir es inocente o es culpable. Entonces el dolor que a mí me da es ver que muchos abogados presentan estas demandas cuando lo que vienen a pedirnos es que revisemos las pruebas, que cosas que tienen que ver solo el juez penal, no el Tribunal Constitucional. ¿Qué podemos ver nosotros? Por ejemplo, el juez dijo, esta prueba la admito y la vamos a ver en el proceso, y después no la actúa, o sea, no la usa. O la usa y después no se pronuncia sobre esa prueba. Entonces, allí sí, o sea, vendría a ser lo que es la motivación de la decisión del juez. El juez puede motivar, o la corte, y podemos no estar de acuerdo, pero si él da un razonamiento que es lógico, aunque sea distinto al mío, no podemos hacer nada. No sé si eso se... No, está claro, está muy claro. La actuación vuestra está entre Lima y Arequipa, sí, porque así es el origen, el nacimiento vuestro. Lo que pasa es que sí, dice la ley orgánica que la sede es la ciudad de Arequipa, pero también una sentencia nuestra ha interpretado que eso no puede implicar que tengamos que vivir todos allá porque la sede administrativa está en Lima. Entonces lo que hacemos es no solamente ir a Arequipa, sí vamos a ir sobre todo para lo que se llaman los procesos orgánicos, que son esos, una acción de inconstitucionalidad de una ley, o un conflicto de competencia, o una acción que se hace contra una norma que es inferior a una ley, que es una acción popular, cosas de este estilo. Y estamos haciendo audiencias descentralizadas, hemos hecho en Trujillo, en Cusco, qué bueno. Sí. ¿Y en qué consisten estas audiencias descentralizadas? Una audiencia quiere decir que los abogados de las partes informan oralmente y hacen una defensa de la persona que ha presentado la demanda. Y ellos, cada uno tiene un tiempo para hablar, es muy corto, normalmente 5 minutos, cuando es un habeas corpus. Si es un proceso de inconstitucionalidad son 10 normalmente, pero de ella vienen las preguntas y suelen ser informes orales largos. Y descentralizada quiere decir que no lo hacemos en Lima, sino en diferentes provincias del país. Doctora Pacheco, para el desarrollo de vuestras actividades, ¿tienen el presupuesto suficiente? ¿Es el Congreso el que ve el presupuesto? ¿Es el Ejecutivo el que distribuye el presupuesto? Pero siempre hay fricciones entre los diversos poderes, ¿no? El Poder Judicial, el Poder Electoral, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el cuarto poder, la prensa. La prensa. Pero ¿tienen los recursos como para poder desarrollar o tienen carencias? Tenemos carencias, sobre todo en lo que es la contratación de personal, porque con una carga tan grande de procesos, somos solo 7 magistrados y a veces en una semana tenemos que ver
a ver, 30 y 120, a veces 200, 300 expedientes. O sea, si uno no tiene la ayuda de asesores que te ayudan a centrar los temas, yo siempre reviso todo lo que me pueda dar un asesor. O sea, yo no me fío solo, aunque son buenísimos y excelentes asesores, pero son insuficientes. Y también para cuando recién llega el expediente, a veces son 7 volúmenes. Entonces, ¿a qué recurre el Estado normalmente? A lo que llaman la locación de servicios. O sea, personas que los contratas, pero no tienen ningún tipo de seguridad y trabajan 20, 25 años para una entidad del Estado y no tienen ni seguro de vida, ni seguro de, no sé, de enfermedad. Entonces, tenemos que lograr, para mí ojalá que el Estado lo haga, sincerar las cifras, y lo que yo espero hacer el próximo 9 de octubre ante el Congreso. Es decir, esta es la real necesidad que tiene el tribunal de contar con personal suficiente. ¿Cuántos tienen ahorita? ¿Cuántas personas? 200, somos ¿Cuántos? en total. 200. ¿Y con cuántos deberían de contar? Ahorita estamos analizando la dotación de personal para cada comisión previsional, de los temas que suelen llegar. Entonces no me arriesgo a dar un número porque no lo tengo en este momento, pero tampoco es que vamos a hacer el doble. En realidad no es mucha la gente que tienen, ¿no? Solamente 200, es uno de los entes más pequeñitos, ¿no? Exactamente, es uno de los más pequeñitos. O sea, no es difícil el manejo administrativo tampoco de solamente 200 personas. Claro. ¿Y como de cuánto es el presupuesto que ustedes manejan? Ahorita le mentiría porque todavía no me he metido. Sé que o sea, lo voy a hacer, pero todavía no lo estoy manejando y prefiero no dar cifras. Perfecto, doctora. Pues yo le agradezco que haya venido a conversar con nosotros. Creo que debemos de conocer más del Tribunal Constitucional. Sí, creo que deben ustedes un poco hacer campañas de comunicación. Y yo saludo y felicito que salga usted a los medios de comunicación, porque muchas veces las autoridades judiciales son como un tótem. Uno no puede llegar. A ver, por ejemplo, un fiscal de la Nación nunca viene a un canal de televisión. Un presidente de la Corte Suprema nunca viene a un canal de televisión. Yo tengo que saludar y felicitar el hecho que usted represente tan dignamente, que dé la cara, que hable por su institución, porque eso es lo que necesitamos. Nosotros somos el vehículo comunicante entre ustedes y la población. Y la población tiene que saber qué es, para qué sirve, qué es lo que hacen, cómo lo hacen y dónde está el problema, porque esta es una necesidad de justicia de todos los tiempos. Efectivamente, y que sepan eso, que nuestro compromiso es una justicia más célere, más pronta, porque la justicia que tarda no es justicia, y sabemos que estamos en falta, pero queremos arreglar. Pues hay que difundir, hay que hacer campañas, nos tiene a su orden y la invito a que conversemos continuamente. Por favor, venga continuo. Muchas gracias. Conversemos. Es necesario acercar a nuestras autoridades judiciales a la población, que sepan y también hagamos programas en donde la gente pueda hablar directamente con usted. De tal forma que abrimos teléfonos, abrimos WhatsApp y seguro que hay casos que muchas veces se nos escapan, pero es necesario atender a todos y cada uno de los peruanos. Le agradezco, gracias, la saludo, también. La felicito y siempre bienvenida. Muchas a su gracias. casa. Gracias. Ha sido la doctora Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional. Mientras tanto, la excongresista y militante del fujimorismo, Marta Chávez, destacó la gestión de Alberto Fujimori y su acercamiento a los sectores más necesitados. En declaraciones a la prensa, subrayó que Alberto Fujimori dejó un legado importante para el futuro del país. Acercarse a los más necesitados y resolver con todo derecho para los peruanos más necesitados sus necesidades, sus aspiraciones. Mientras el presidente Fujimori se va, se aleja físicamente, y eso nos causa muchísimo dolor, pero creo que tenemos que tener la alegría, aunque sea difícil expresarla, de que él va a estar siempre presente mientras el Perú sea viable, mientras el Perú vive en paz, mientras haya bienestar para los más necesitados y aún en las dificultades, en los momentos de dificultad, estará presente con nosotros inspirando y recordándonos cómo hizo él para levantar al Perú de las cenizas. Ese creo que es el mensaje y el amor con que debemos recordar a nuestro presidente, el ingeniero Alberto Fujimori. Hay que dar gracias a Dios por habernos permitido tener una persona así en las circunstancias más difíciles y permitir que ahora ustedes y yo y los peruanos tengamos la idea de que somos un país viable, que tenemos futuro. Eso creo que es el legado del presidente Fujimori. Creo que es un golpe inmenso para todos los fujimoristas, y no hablo de los que tenemos de alguna manera cierta visibilidad, sino de millones de peruanos en el interior del país que siempre recordaban
que era el único presidente que los había visitado, que los había atendido. ¿Cuál fue su último deseo, Marta? Por favor. El presidente, y eso lo agradezco a Keiko Fujimori porque ella también fue objeto de incomprensión, el presidente pidió, en esta etapa tan difícil de su salud, poder activar políticamente. Y Keiko le advirtió de todos los riesgos que eso significaba. Pero él lo quiso hacer. Y yo sé que pedía a los médicos, permítanme vivir unos años más para solucionar los problemas del Perú. Nuestras condolencias a los fujimoristas, a la familia Fujimori. Y bueno, hemos perdido al peruano del siglo. Carlos Orellana ha sido secretario de prensa del presidente Alberto Fujimori, una persona que estuvo muy, pero muy cercana a él y que trabajó muy de la mano con el presidente. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Oscar Eduardo. Mi más sentido pesar, mis condolencias. Muchas gracias. Se nos ha muerto un amigo. Efectivamente, un amigo del Perú. Porque, bueno, la historia va a juzgar. Lo que se puede decir hoy día es algo que va a tener que decantarse con el tiempo. Yo pienso que las pasiones son como los huracanes, ¿no? Destruyen, pero luego pasan y hay que reconstruir. Y hay que reconstruir un poco el país, no físico, sino moral y también político. Claro. ¿Cuánto tiempo trabajaste con el presidente Fujimori? 10 años, pero yo lo conozco, Alberto, 35 años. ¿De dónde? Bueno, yo he sido jefe del INC, justamente ocupaba la misma oficina que hoy día ocupa en la Casa de Pilatos la El presidenta. Instituto Nacional de Cultura. Así es, que era, También lo manejaba en un tiempo Marta Hildebrand, claro, antes de ser Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? así es, antes Ah, tú eras director del INC. claro, ¿En qué gobierno? en el gobierno de García, De Alan. así es, hasta el 88. Y en ocasión, el año 89, de un almuerzo que hubo en el Club de la Banca, que propició la Embajada de Japón para Osaka 90, me invitaron a todas las instituciones que tuvieran que ver con agro y cultura y turismo. Y yo fui a nombre del INC y Alberto Fujimori fue a nombre de la Asamblea de Rectores. Y nos sentamos juntos. Nos sentamos juntos y estuvo muy simpático y conversamos, ¿no? Y nos conocimos. Y posteriormente, mi hermano Justo, a quien había propuesto Fujimori para la primera vicepresidencia. Lo que pasa es que él estaba ya trabajando con Belmont. Creo que creía, como todos, que Belmont iba a ser el presidente. Le dijo, muchas gracias, me siento muy honrado, pero yo soy el presidente de APEMIPE, aquí está el vicepresidente que después fue presidente, un hombre de primera, como Máximo San Román, y él fue el candidato a la primera vicepresidencia, ¿no? Pero me lo presentó mi hermano, me lo volvió a presentar más o menos en julio del 89, y desde ahí no he parado hasta hace poco de tener una relación con Alberto Fujimori, ¿no? Tú eras el que escribía los discursos del presidente. Era el redactor, digamos, exclusivo de los discursos y de los mensajes, todos los mensajes. En realidad no había un equipo. Yo los redactaba y Fujimori le ponía el ojo político, ¿no? Es que tú eres escritor y poeta y tienes una pluma bellísima, tienes un muy buen verbo. Muchas gracias. Y las lecturas de Fujimori eran contundentes. Cuéntame detalles. ¿Te encerrabas en la Secretaría de Prensa o te ibas a tu departamento al frente, el edificio Pizarro, No. lleno de radios y antigüedades? No, trabajaba en mi oficina, ¿no? Fujimori viajaba mucho y raras veces, un 20% de las veces que iba a provincias improvisaba. Luego no podía improvisar en situaciones como conmemoración de instituciones armadas, una universidad, de inauguración de un colegio, el mensaje de la nación y ocasiones de eventos internacionales. Entonces era permanente, había mucho que escribir. Y bueno, uno se habitúa, pues. ¿Tienes los archivos de esos Sí. documentos iniciales? Claro, claro. ¿Con las correcciones de puño y letra de él?
bueno, no quiero presumir, pero habían pocas correcciones, pero lo que sí quiero decir de Justicia es que el ojo político era de él, ¿no? Y yo recuerdo que el año 2000, en un especial de History Channel, nada menos que Javier Díaz Canseco dijo que era uno de los políticos más hábiles de la historia del Perú. Él veía el discurso, veía el texto y lo editaba. No cambiaba cosas, sino que las editaba. Yo aprendí a editar con él y eso me benefició también en literatura. Aprender a editar. En todo se edita. Claro, Esto que va a la mitad debe ir al principio. claro. Y esto que va al principio debe ir al final. Así es. De tal manera que yo ahora tengo una idea muy propia de lo que debe ser la redacción de un discurso, ¿no? Hay lo que se llama el efecto ancla. La frase, la idea fuerza que tiene que Claro, queda. al cautivar y prender en el auditorio. Tú escribiste el discurso del 5 de abril, disolver. Es un tema embarazoso. ¿Cuántos años han pasado? Y me gustaría preguntarle a la presidenta, ya se fue, del Tribunal Constitucional, cuán comprometido me diría, me pondría en esa respuesta, ¿no? ¿Y? Cuenta, pues, cuenta. ¿Estuviste en la redacción de ese discurso también? Estuve en la redacción y estuve todo el día domingo con él, porque salió, pero en principio nadie podía salir de Palacio, ni los camarógrafos. Pues, era secreto de Estado, pues. Claro, nadie podía salir, nadie sale. Yo sabía que iba a llevar el mensaje, ¿no? Y salió a las 10, después de una serie de pruebas. Y te voy a contar una anécdota interesante. No teníamos teleprompter en el sotanito ese que hay de Palacio, ¿no? Que es de Canal 7. Sí. Sino que era un televisor y Antonio Puertas, Claro, el del módulo de Palacio de Gobierno. Módulo de Palacio de de Canal 7, claro. improvisada con una cámara, un rollo de papel que corría y Fujimori lo leía frente a un televisor. Ese era un teleprompter de chicha. Artesanal, Claro, un hechizo. completamente. Y, o sea, y ahora que lo pienso, digo yo, pero o sea, con las ventajas que hay ahora, ¿Qué nos habrían hecho? pero además él era un actor y una persona a la que tú no podías decirle, no es que no podías, sino que no cabía decirle nada, ¿no? El lenguaje gestual de Fujimori era un comunicador muy efectivo. Claro. Disolver. Sí, no. Y movía las manos. Tú no le decías, presidente, hay que moverlo así, hay que hacer así. Él más bien te enseñaba. Yo ponía el texto y él ponía todo el arte histriónico político. Claro. Y mira que te voy a contar una anécdota muy interesante. Un día yo prendo exactamente el 7 de diciembre del 22. Estaba con mi esposa viendo Ese fue el televisión. golpe Sí. de Pedro Castillo. Otro disolver. Mira, estaba con él y le digo, oye, mira, ¿qué cosa está pasando, no? Es muy temprano para que sabe qué sentido tiene que ser. Y empezó a mover la cámara, a decir así. Era Fujimori. ¿Sí? Y hasta el discurso, Y hasta la palabra. hasta la palabra. Sí. Quedé así anonadado. Además decía, bueno, eso se vio después cuando el video de antes de la grabación, ¿no? Que le decía al camarógrafo, ya la otra persona de la luz, faltes, ¿no? Ya está bien así, ya, y no se olviden de esto, y se ha visto eso, estaba en todo. Yo me quedé impresionado. Claro. Yo me quedé muy impresionado por eso. Me imagino. Fujimori era una persona muy especial. ¿Lo visitaste mucho en la cárcel? Poco. Mucho. Durante todo el tiempo que estuvo en la Diroes, yo he ido prácticamente siempre, ¿no? Yo igual, tuve mucho acceso a él. Y él estaba muy entusiasmado porque se haga Fujimori la película. Cuando un día voy a la cárcel, yo no vivía acá, yo vivía en Estados Unidos. Y llego a la cárcel y le digo, presidente, hay que hacer la película. Voltea y me dice, ¿qué? Fujimori, la película. Hermano, se levantó como un resorte, como un niño, y me dijo, ¡ey!
Eso es lo que hay que hacer. Eso, porque a nadie se le ha ocurrido hacer la película de Fujimori. Sobre eso hay una historia muy antigua del 2000, que no te la puedo revelar porque va a formar parte de un libro de memoria política, que, perdóneme que lo anuncie, tengo que aprovechar. Por favor. Además vas a venir a lanzarlo acá. Desde ya te comprometo. ¿Ya tiene título? ¿Ya tiene El título? secretario del Chino. Oh, qué buen título, qué buena. Qué poético. Qué bacán. No se me ocurrió a mí, se le ocurrió a un amigo. Un día estábamos conversando en una cafetería de San Isidro, nos reunimos siempre. Giovanni Cuero. Giovanni, el papá de Morgan. El papá de Morgan. Claro, gran publicista. Un genio de la Un genio, ¿ah? Gran creativo. Gran creativo. Giovanni. Estábamos conversando, nos reuníamos siempre en hablar de literatura y de política. Durante 4 años, todos los domingos, y paseábamos por el golf. Y tomábamos luego un café. Y le digo, fregado, hombre, por esta camiseta o por la gente, me perjudica políticamente mi pasado político me perjudica literariamente, ¿no? Nadie me invita, me cierran todo, ¿no? Me han apestado. Y todo por culpa de ser, y todo por ser el secretario del Chino. Te queda así y me dice, ahí está el título de tu libro. Oh, de ahí salió. De ahí salió. De ahí salió. Ahí está el título. Claro. Tú sabes que en una de esas lo voy a visitar y él tenía una persona, que esa es otra historia también, ¿ah? Don Augusto Paredes. Ah, claro. Estuvo preso, prácticamente preso el tiempo que estuvo Fujimori, y estuvo con su hijo. Claro. Augusto vivía con el hijo y lo atendía al presidente, era una especie de asistente, un gran caballero, un gran señor, y un hombre que sabe mucho, sabe todos los secretos del día a día de Fujimori. Además, es una persona que mucho muy noble. Una persona especial por otra cosa que es muy escasa en el Perú, la lealtad. Uf, sí. Y es una tumba. Así es. Augusto es una tumba. Las cosas que sabe Augusto, todo lo que ha visto. Que no son cosas malas, sino que son cosas delicadas y privadas, ¿no? Delicadas, privadas, y los momentos difíciles. Cuando íbamos, él cocinaba. Uno le decía, ¿le traigo eso? No, acá cocinamos. Bueno, yo le enseñaba a cocinar. Y tú también, porque tú eres un gran gourmet y eres un muy buen Yo le chef. enseñaba a cocinar. ¿Okay? Y tú, así, contigo cocinaba. Y te contaré otra anécdota más, ya. Eso está lleno de anécdotas. Claro, millones. Hubo un tiempo en el que yo dejé de ir por varias razones y luego me dijo, mira, ya no hay tantas restricciones, me están permitiendo comprar algunas cosas. Me han regalado una congeladora y tenía ahí sus cositas y le traían un montón de cuestiones. Y los amigos que viajaban al extranjero le traían aceite de nuez y le traían muchos productos. Marta Chávez le traía dátiles una vez que fue a Marruecos, creo. Es una infidencia muy fina. Y me dijo hace tiempo que no como algo rico porque yo no sé, o sea, sé cocinar, pero ahora sí tengo cosas. ¿Qué te puedes preparar? Y se sacó un lomito, y lo hicimos, ¿no? Luego lo cortamos así, a término medio, como le gustaba. Lo corté así muy bonito y cosas, lo presenté. Y se quedó mirando, lo olió y dijo, no sé si iba a soltar una lágrima, pero nunca lo había visto así, me conmovió porque dijo, hace años que no como así. Y yo realmente entendí el sufrimiento de un hombre que había vivido en palacio, Claro. que había sido invitado a banquetes en el exterior por su propia condición de jefe de Estado. Y ahí tenía pues una condición de preso, ¿no? Porque mucha gente había dicho, sí, ¿por qué le dan una casa? Eso es como... No es verdad eso. Además, hay que ponerlo en contexto. Para un hombre que ha sido un presidente, que ha viajado tanto, que ha estado en escenarios palaciegos y de lujo, Claro. y que ha caminado todo el Perú. Claro, sí. Eso era una maldita jaula. Ay, Como cualquier jaula que es claro. un presidio. Claro, era un viajero empedernido. Y haberlo visto reír, haberlo visto llorar. Porque era un hombre duro, ¿ah?
Era un hombre fuerte, Nunca la pero vi sensible llorar, a la vez. Pero Yo sí lo he visto llorar. ya, no, yo no lo he visto. Cuando- Solamente sabes que se conmovió, yo dije que lo vi, y era pues como un niño al que tú le dices, mira, te gusta esta galleta, una galleta cara o un dulce caro, y lo agarra y pues Un día- algo con esa, no, Un día en la cárcel se quebró. Cuando nos pusimos a hablar de Dios, de Cristo, de la Biblia. Y eso más adelante lo vamos a estar conversando. Pues Carlos, el Perú ha perdido un dignatario que ya entró a la historia. Hay un antes y un después de Perú. Hay un antes y después de Fujimori. Y serán las nuevas generaciones las que valoren lo que ha significado la presencia de este hombre en la historia nuestra. Yo te quiero comprometer a que sigamos conversando. Hay muchas cosas para hablar de Fujimori. Ahora es el momento, es la coyuntura. Pero hay para contar anécdotas de Fujimori. Solo una, me acuerdo en un viaje que hicimos a Europa, estando en París, en Italia fue. Él pasa, estábamos en el mismo hotel y pasa por mi habitación y la puerta del hotel estaba abierta y yo había comprado un montón de corbatas, ¿ok? Y me dice, señor Bravo, ¿por qué tanta corbata? Le digo, por mi profesión, presidente, tengo que... Y me dijo, ¿por qué no me compra corbatas? Le dije, me dice, ¿tiene que hacer? No, le digo, presidente. ¿No tiene satélite? No. Y me mandó con el jefe de la Casa Militar. Y empezamos a comprar corbatas y corbatas y corbatas para el presidente y parecía un niño con juguete nuevo. corbatas de seda italiana. Pues, Sí, claro, pues, ¿saben? corbatas de Y no seda. son caras ahí. Pero No eran caras, eran caras, pero eran finas. pero hablaban lindas. Ese viaje fue el que fue después embajador en Italia, Iberico. Iberico. Claro, estuve en ese viaje iberico. Claro. Hicimos primero una parada en Tenerife, Claro. en la punta, en África. De ahí hicimos Madrid, No, España, Madrid, Bruselas, París y Roma, Italia. Y ahí hubo, bueno, también llamó la atención de la prensa mundial. ¿Has viajado? ¿Cuántos pasaportes ya has gastado tú? ¿10? ¿15? yo habré estado en 60 viajes más o menos. 60 viajes. Wow. Pero no porque tenía que hacer discursos No. en los más de 1000 viajes que él ha hecho al interior del país, porque Fujimori, leí esta mañana que ha viajado 159 veces a Puno. ¿Qué presidente ha viajado a Puno 159 veces? Por eso es que la gente está viniendo allá. Y yo quiero contar una anécdota. Yo voy a Washington y ahí me encuentro contigo. Y lo encuentro a Fujimori porque Fujimori fue mi compañero de trabajo pues en el 7. Claro. Él hacía Concertando y hacía los noticieros. Con Pati Wong, Pati Wong, claro. con todo ese grupo, Juan Silva Vidaurre, ¿no? Así es. Y invitaba a todos los canales menos a mi canal, que era Global, el 13. Y justamente el gerente general, Marcelo Cuneo, me dice, Fujimori es tu amigo, ¿no? Bueno, es mi compañero de trabajo. Anda allá y haz que te inviten. Y en el Obelisco, en Washington, me acerco a Fujimori y me dice, señor Bravo, no lo veo tiempo. Y le digo, presidente, no invitas a mi canal. A las 5 hay una recepción en la embajada, ahí te espero. Voy a la embajada y el presidente te llama. Y le dice, y te dice así, de hoy en adelante el señor Bravo viaja con nosotros. Es mi invitado personal. Ese viaje fue Luz Salgado, creo. Luz Salgado. Y de ahí Lluvia y de todo. Washington nos fuimos, es más, perdí el vuelo. De Washington nos fuimos a Nueva York al encuentro de Javier Pérez de Cuellar y gracias a la gentileza del presidente y luego a tu gestión pude hacer diversos viajes por el mundo con el presidente y se aprendió muchísimo de él. Mi querido Carlos, siempre bienvenido y espero que conversemos más, hablemos de literatura, de poesía Ha sido una y eres un conversación- libro abierto, brother. Ha sido una conversación deliciosa realmente contigo, Te agradezco. señor rector. No, todavía el rector no. Gracias, Rector de querido la amigo. televisión peruana. Te agradezco mucho que hayas venido, Carlos. Ha sido el ex secretario de prensa de Palacio de Gobierno. Y acompáñame, Carlos, todavía. Y en unos minutos más vamos a seguir con más información respecto al ex mandatario. Regresamos tras una pausa. No cambie de canal. Ya volvemos. Esto es ATV Más, soy Oscar Eduardo Bravo, está usted en Franco y Bravo. Doctor Daniel Espichán, ex procurador general de la República, ex congresista de la República. Tenga usted muy buenas noches. Buenas noches.
Encantado de saludarlo. Oscar Eduardo Bravo les saluda. Ha fallecido su amigo, su compañero de colegio y el líder de su agrupación política. Un gran vacío. Sí, efectivamente. ¿Cuáles han sido las vivencias más importantes que tuvo usted con el presidente? Bueno, Eduardo, quiero en primer lugar aprovechar esta oportunidad para pedir disculpas a Keiko y a su familia. Yo estoy enfermo, estoy delicado de salud por prescripción médica, no puedo salir, pero me encuentro triste como todo el Perú, triste por la muerte del primer verdadero héroe pacificador del Perú. Alberto Fujimori fue el único presidente que tuvo la decisión política de combatir al Sendero Luminoso y al MRTA, y lo ganamos. ¿Cómo será recordado Fujimori? Como lo que acabo de mencionar, es un héroe, quieran o no quieran reconocer, pasarán los años y tendrá que reconocerse que gracias a él, a esas leyes que él dio, se pacificó el país. Y desde que él asumió la presidencia, encontrando un déficit fiscal de 7.260% de inflación, lo cambió a 6% y nos ha servido hasta hace poco tiempo, significa que el presidente Fujimori siempre hizo cosas importantes para el país. Pues tendremos un buen recuerdo de él. Va a haber más tiempo para que conversemos en las siguientes horas. Yo le agradezco esta comunicación, estimado doctor Espichán. Tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Bien, y otra persona que también tuvo vinculación con el presidente Fujimori es Martín Delgado Salinas. Martín Delgado Salinas es hijo del consagrado broadcaster Héctor Delgado Parker. ¿Cómo estás, Martín? Qué gusto saludarte. Encantado. Muy bien, Oscar. Bienvenido. Muy contento este feliz retorno. Bueno, mucha gente está comentando sobre tu programa. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que se respira, no? Que Dios te ha dado esa gracia especial, ¿no? Al entrevistar, de no ser un interrogador y que el micrófono no es una pistola, ¿no? Muchas veces vemos eso en la entrevista y el entrevistado se siente como un secuestrado, ¿no? Pero esa no es la intención. ¿Conociste a Fujimori? Bueno, por vía tuya, y fue algo muy sorpresivo. Yo me acuerdo, ya llevaba unos años. Fuimos a la cárcel. Claro, frente a una experiencia personal que yo tuve. Y tú le hablaste al presidente y le contaste la experiencia que tuvo tu padre, Claro. que fue secuestrado por el MRTA y ahí conoció al Espíritu Santo. Bueno, Ese fue el momento que yo lo vi quebrarse a Fujimori. Cuando tú le hablas de Cristo, le hablas de Dios Sí. y le salen las lágrimas. No, el tema es tremendo, o sea, la herencia que yo más considero de mi padre, sin duda, ¿no? Fue esa semilla y fue esa experiencia personal que él tuvo en el peor momento de su vida. Obviamente que fue muy doloroso cuando fue secuestrado por el MRTA. Y siendo mi padre un hombre muy, muy, muy querido y de gran nobleza, bueno, él era, o sea, digamos, no podemos decir ateo, pero era un poco agnóstico. Y después de 7 meses de secuestro, bajo un sótano de 4 metros, en un espacio de 2x2, finalmente le dijeron, mira, parece que la policía está rodeando, no llegamos a un acuerdo. Y bueno, son 7 de la noche, mañana te vamos a ejecutar, lamentablemente, ¿no? Entonces le dijeron, como prisionero, tienes derecho a una carta, a un papel para despedirte de tu familia, ¿no? Tremendo. Y bueno, esto me lo contó mi padre directamente, ¿no? Y eso mismo le contaste a Fujimori. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Las lágrimas, obviamente derritieron el papel, no pudo escribir la carta, no le dieron un segundo papel y después le apagaron la luz. Entonces, en ese momento tan decisivo, mi padre quiere preguntar, Señor, Dios, Creador, Jesús, no sé. Realmente, bueno, hasta acá parece que llegó mi vida, soy un hombre
muy agradecido frente Y hace una metáfora con sí, la no, frente a lo que fue mi vida, soy un hombre agradecido, pero quisiera confirmar tu existencia, porque es mi último día. Y esto mismo fue lo que le contaste a Fujimori. Claro, y le hablas de la palabra de Dios, le hablas de la Biblia y te miraba en forma muy... No, lo que pasa es que sabíamos que Fujimori, o sea, si bien yo lo vi un hombre muy desmejorado, con el pijama clásico, despeinado, pero al pasar irradiaba un espíritu como de emperador samurái. Era un hombre de una personalidad muy rígida. Un shogun. Sí, totalmente, ¿no? Pero cuando te veía a ti, se alegraba mucho, ¿no? Por tanto tiempo de compañerismo y se divertía mucho. Y también un poco te preguntaba, ¿no es cierto?, tus opiniones, tus análisis, ¿no? Pero la misión era, en la que me invitaste, porque yo ya estaba en el Evangelio como predicador. Es que él estaba con depresión. La cuestión era una depresión era llevarle la palabra del Señor. Claro, la palabra de Dios. Un mensaje de salvación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos con este hombre, no? Es tan rígido, ¿no? Y recibió la palabra, ¿eh? Sí, pero la forma. O sea, no de una forma directamente de empezar a leer la Biblia, sino que yo le compartí, mire, como usted está prisionero o secuestrado o privado de la libertad, mi padre lo estuvo por el terrorismo, y él tuvo una experiencia personalísima. Cuando le apagaron la luz, mi padre de alguna forma quiso confirmar la existencia de Dios, y una voz interna, la del Espíritu Santo, le dijo: no te preocupes, nunca estuviste solo, tú como comunicador conoces bien que en el espacio el mundo invisible es más grande que el visible. Y ahora lo comprobamos con el Wi-Fi, con los teléfonos, todas las radios, con todos los sonidos, con todas las músicas, todas las comunicaciones están en el aire, pero cómo tú eso que parece imposible lo visualizas cuando prendes el receptor. Y lo prendiste y el receptor se llama la fe. Y mi padre quedó asombrado frente a esta revelación divina y dice que naturalmente se iluminó ese hueco y hasta podía ver las hormiguitas. Y eso a él le impactó mucho porque como ingeniero era un hombre muy técnico. Y yo le dije: usted nunca está solo. Y es más, acá está el Espíritu Santo. Yo le propongo que reciba como mejor amigo al Señor Jesucristo. Y ahí comprobé como dice la palabra. La palabra es eficaz y es una espada de doble filo que atraviesa los huesos. Y lloró, se quebró y me abrazó con afecto este hombre que parecía, digamos, como un emperador, como una roca. Me abrazó con afecto y me dijo: yo le agradezco esta palabra de consuelo que acrecienta mi fe, ¿no? Y te agradezco a ti también. Y es la única vez que lo vi en mi vida. Yo no puedo decir que soy amigo. Mucha gente cuando fallece alguien y célebre dice que es amigo, lógico, después de fallecido. Yo no puedo decir que yo soy amigo, pero tuve la bendición, de alguna forma, por intermedio tuyo, de llevar el mensaje de salvación. Y Romanos 9:10 dice que todo aquel que declare con su boca y crea en su corazón que Jesucristo es el Señor, será salvo. Es una promesa bíblica. Y él lo realizó. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir en este momento? Mi mayor pésame a la familia Fujimori, que tampoco conozco, que tampoco soy fujimorista porque soy apolítico. Mi única creencia es el reino de los cielos. Y quería comentar esto tal vez como alivio frente a tantos amigos, frente a tantos simpatizantes. Sin duda, Fujimori como Perón en Argentina son patriarcas de la política. Y a mí me sorprendió la sensibilidad de este hombre en el momento más duro. Pues agradezco tu testimonio, Martín, y que descanse en paz el presidente. Que descanse en paz, por supuesto. Te agradezco sobremanera. Qué lindo verte, Por Oscar. haber venido. Muy amable. Dios te bendiga a ti, a la productora y a todo este equipo formidable. Ahora estamos en la producción. Está Yasmín Paredes. Oh, claro. ¿No? Está María José Roselo. Y está Gladys Robles. Y los grandes seres anónimos. Claro. ¿No? Está María José Roselo y está Gladys Robles. Y los grandes seres anónimos. Acá tengo el mejor equipo, el equipo tremendo. De primera. Te agradezco, Martín. Gracias, Oscar. Gracias. Asiento. Claro. Y nosotros nos encontramos nuevamente el día de mañana. Soy Oscar Eduardo Bravo, agradezco vuestra gentil sintonía y estaremos de 8 a 9 de la noche a través de ATV+.
Que pasen ustedes muy buena noche. Dios los bendiga. El bravo soy yo. El bravo soy yo.